Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos $400,000? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones: ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Bagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Bagna, soy el director general de Progrivo, el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Hoy vamos a identificar a esas personas mágicas que han transformado tu vida solo por existir en ella. Y vamos a realizar una práctica de agradecimiento tan poderosa que te va a llenar de felicidad y te va a permitir seguir atrayendo esas cosas maravillosas a tu vida. ¿Qué te parece? Pero antes, en la práctica anterior nosotros experimentamos una mañana mágica, agradeciendo por todas esas cosas que a veces no notamos, pero que marcan una gran diferencia en la calidad de nuestras vidas. Y eso sin importar si tienes mucho o si tienes poquito. Porque al despertar y manifestar gratitud como un hábito matutino y reconocer todos esos regalos que recibimos a diario, eso nos permite salir a la calle o empezar nuestro día con otra energía totalmente diferente. Independientemente de que tú creas en la magia o no creas en la magia, esto va a afectar positivamente tu día. Y espero que lo hayas experimentado ayer, que hayas tenido un día maravilloso. Para la práctica de hoy, es importante que nosotros internalicemos algo, ¿ok? Y es que todos, sin importar quién seas, en algún momento de nuestras vidas, hemos recibido apoyo, ayuda, un consejo o algo de alguien que nos llevó a alterar el rumbo de nuestras vidas para mejor. En momentos donde quizás era cuando más lo necesitábamos. Luego, el tiempo pasa, la vida pasa y tendemos a olvidar todos esos momentos que de una manera u otra nos llevaron por otro camino que le dio forma a nuestras vidas. Y un día, mientras estamos contando una historia, te das cuenta cómo esa persona influyó significativamente en el rumbo de tu vida. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido personas extraordinarias en mi vida. O sea, todavía las tengo, pero hay personas que definitivamente han marcado el rumbo que ha seguido mi vida. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 14 años, yo decidí, y tú dirás, pero Alfredo, tú eres un loco, pero yo decidí entrar al liceo militar. Yo decidí entrar al liceo militar porque yo pensaba que yo quería, bueno, a mí siempre me gustó ser militar o policía, todas esas cosas, porque siempre me gustó la parte de la disciplina. Pero realmente la experiencia que yo vivía en el liceo militar era todo menos disciplina. Y yo recuerdo que el liceo militar quedaba como a 4 horas de la ciudad donde yo vivía. El liceo militar quedaba en Puerto Píritu, que es una ciudad que queda como a 4 horas de la capital de Caracas. Y en ese momento, durante ese año que yo estaba en el liceo militar, mis padres, mi mamá, mi papá, mis hermanas, decidieron mudarse de Caracas a otra ciudad que quedaba como a 12 horas de distancia en carro. Y yo prácticamente quedé con una vecina de mi mamá, porque obviamente yo estudiaba en el liceo militar, ya yo estaba viviendo en el liceo militar y los fines de semana tenía que regresar a Caracas. Y estaba con esta vecina y la única persona que estaba en la ciudad era una tía a la cual yo quiero muchísimo, mi tía Nelson. Y ella, yo recuerdo que una vez, los domingos para mí eran muy fuertes porque era el día que me tocaba regresar al liceo militar. Salíamos los viernes en la tarde, llegábamos a Caracas en las noches
Pasaba viernes en la noche, sábado todo el día y el domingo a mediodía ya tenía que estar en un lugar específico donde nos recogían para llevarnos al liceo militar. Obviamente en ese momento las cosas eran diferentes, no había WhatsApp, no había chat, no había nada de esas cosas. Pero yo recuerdo que ese domingo mi tía me dio la sorpresa y llegó a despedirme al autobús. Imagínate, después de que toda mi familia se había ido, yo que me sentía tan solo, no tenía muchos recursos económicos, porque yo tampoco era que tenía cuenta bancaria, sino que tenía que manejarme con lo que tenía en ese momento. Llegó mi tía y me dio para la semana, y además de eso no tanto fue el dinero, sino fue el detalle de ella haber ido a despedirme, de no haberme sentido solo. O sea, desde ese momento para mí, obviamente mi tía marcó una gran diferencia en mi vida. Luego de todo esto, cuando nosotros decidimos emigrar a Inglaterra, a Londres, estábamos apenas comenzando, mi hermano y yo. Y por casualidades de la vida, bueno, yo sé que en la vida, yo no creo en las casualidades, por causalidades de la vida, a mi tía le tocó viajar a Londres de negocios. Y la alegría que nosotros sentimos al verla, porque mi tía Nelcy se parece mucho a mi mamá, y era como si tuviéramos a mi mamá allí con nosotros. Y además del cariño tan grande que nosotros le tenemos a nuestra tía Nelcy, ella en ese momento nos dio mucho apoyo moral. Nosotros estábamos decaídos, estábamos viviendo en otro país, en otra cultura, y ella nos dio la fuerza para continuar. Nos dio la fuerza para continuar y para quedarnos en Londres. Nos ayudó también económicamente, con eso pudimos pagar algunas deudas que teníamos en Venezuela, y eso marcó una gran diferencia en mi vida. Esta es una de las personas extraordinarias que de verdad marcaron una gran diferencia y marcaron cómo mi vida empezó a tomar forma. Otra persona, si has escuchado un poco de mi historia, también, si recuerdas cuando yo trabajaba en ese bar en Londres y yo tenía este cliente que se convirtió en un gran amigo. Al salir del trabajo, él salía del trabajo y yo trabajaba en un bar que se llamaba El Metro, que estaba dentro de una estación de metro. Entonces él siempre llegaba y se sentaba en la barra, y una de las cosas que a él le impresionó fue que, o sea, a mí me gustaba hacer las cosas bien. Yo estaba pendiente de todos los detalles, atendía a todos mis clientes con una sonrisa, que era lo que yo siempre te decía, no importa lo que hagas, siempre tienes que hacerlo bien, y hacerlo bien por ti, no por los demás. Yo practicaba eso muchísimo y eso fue una de las cosas que me hizo destacarme. Bueno, él era un cliente como otro, ¿ok? Pero poco a poco él se fue convirtiendo en un amigo y compartíamos mucho. Yo le contaba de mi vida, él me contaba de la suya, y estuvimos 4 meses hablando de que él iba al bar, yo le servía, luego nos veíamos de vez en cuando, al punto que se convirtió en mi amigo y él me ofreció un trabajo, que fue el trabajo que le cambió el rumbo completamente a mi vida. Si yo no hubiese aceptado ese trabajo, si él no hubiese aparecido en ese momento de mi vida, yo no sé si estuviera acá, porque realmente todo lo que sucedió desde que yo obtuve ese trabajo en el banco, que a él casi le cuesta el trabajo, porque su jefe le decía, pero ¿por qué tú vas a contratar a este inmigrante que además ni siquiera habla inglés bien? Y él le dijo, si él se va, yo me voy. Porque yo te aseguro, y pongo mi trabajo en la línea en este momento, que en 1 año y medio te vas a dar cuenta que valió la pena darle la oportunidad. Y así fue. 1 año y medio después el banco me estaba ofreciendo a mí trabajo permanente como oficial bancario. Y yo me convertí en su asistente. Imagínate cómo cambió eso el rumbo de mi vida. Increíblemente. Hay otra persona que también marcó una gran diferencia en mi vida. Cuando yo salí del banco, que empecé a trabajar de consultor para otra empresa, trabajaba para una empresa que tenía una filial en Inglaterra. Después ellos armaron otra filial en Canadá y contrataron a esta persona. Inicialmente nuestro trato era de compañeros de trabajo. Él era vendedor, yo era técnico, y entonces yo lo apoyaba a él en algunas entregas técnicas y ya. Cuando yo me mudé a Canadá, nuestra relación de trabajo continuó. De nuevo, él vendía, yo entregaba, teníamos muy buena relación. A partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos y fuimos escalando posiciones dentro de la empresa al punto que él se convirtió en el gerente general
de esa empresa en Canadá. Yo me convertí en gerente general de esa empresa en el Caribe y además era el gerente técnico, es el que estaba a cargo de todos los proyectos técnicos también en Canadá. La verdad que una experiencia maravillosa, una gran persona a la cual le tengo muchísimo cariño, se llama Víctor Bensusan. Y la verdad que a partir de ese momento tuvimos una conexión tan grande que nos decíamos hermanos y todo. Y luego cuando yo salí de Canadá, que fundé mi otra empresa que se llama Yakidu, definitivamente yo no veía esa empresa sin él y siempre lo conversábamos al punto que él tuvo la confianza en nuestro proyecto y saltó y fuimos fundadores de la empresa en Canadá y a partir de ahí nos hicimos socios, crecimos la empresa, tuvimos más de 40, 50 personas, luego yo me vine a Panamá a tratar de expandir aquí nuestras empresas y bueno, sí tuvimos algunas diferencias al punto que bueno, yo vendí mi parte de la empresa en Canadá y me quedé con la parte de la empresa aquí en Latinoamérica. Obviamente yo entendí todas esas diferencias que nosotros tuvimos, pero el cariño, el respeto, la confianza, quedamos socios de otros proyectos, de propiedades que compramos y esas cosas y realmente él también marcó una gran diferencia en mi vida, porque gracias a él fue que juntos pudimos crecer todo eso que hicimos en esa empresa. Y finalmente otra persona que marcó una gran diferencia en mi vida estando aquí en Panamá fue cuando nosotros estábamos viendo qué hacer con la empresa de aquí de Panamá, decidimos asociarnos con una empresa que se llama ADR. Y allí, wow, conocí también una persona maravillosa, Adolfo Noriega, una persona increíble en mi vida, que me enseñó muchísimo, fue mi amigo, mi mentor, mi todo en ese momento que trabajamos juntos porque nos compartimos muchísimas ideas de crecimiento, trabajamos juntos, íbamos a reuniones de venta, todas esas cosas. La verdad que él me enseñó muchísimas cosas. Él cayó enfermo de cáncer, estuvo batallando el cáncer por 3, 4 años. Yo por ahí cuento la historia también con respecto a eso y la verdad que yo intenté ayudarlo lo más que podía con mis conocimientos de lo que yo sabía, lo que ya yo había investigado con respecto al cáncer, pero eso es otro tema. Al final de cuentas, el cáncer lo venció a él y él nos dejó, pero él me dejó a mí con propósito. Me dejó con un propósito y si conoces un poquito mi historia, fue una de las razones por las cuales yo me dediqué más a la parte de Progrevo para levantar conciencia con respecto a muchas cosas que pasan en nuestra región que no deberían estar pasando. Entonces, hoy justamente se trata de eso, esas personas que de una manera u otra marcaron una diferencia en el rumbo de tu vida. Hoy nosotros vamos a recordar a esas personas mágicas con gratitud, porque de una manera u otra esas personas han influenciado nuestra vida positivamente. Quizás con una palabra, con un consejo, con una ayuda, o estuvieron en el momento que más lo necesitábamos. Esto obviamente no le resta importancia a las personas que siempre han estado allí y que siempre estarán allí para ti. Yo tengo mis mejores amigas, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanas, tengo a mi equipo de trabajo que siempre están allí para mí. Pero hoy es una oportunidad de honrar a esas personas que realmente han tenido una influencia positiva en tu vida. Así que para la práctica de hoy vas a buscar un lugar tranquilo donde puedas estar a solas. Y vas a cerrar tus ojos y vas a pensar en 3 personas extraordinarias en tu vida que hayan alterado el rumbo de tu vida positivamente. Luego, cuando sepas quiénes son esas 3 personas, vas a trabajar con cada una de esas personas por separado y les vas a hablar en voz alta, como si las tuvieras enfrente tuyo, ¿ok? Y les vas a decir las razones por las cuales estás agradecido con esa persona y cómo esa persona influyó en tu vida. Lo que yo te invito a hacer aquí es que trata de realizar esta sesión de gratitud, esta práctica en una sola sesión, para que tú puedas profundizar ese sentimiento de gratitud y de agradecimiento y para que sea mucho más mágico y que puedas obtener mejores resultados. Por ejemplo, podrías decir, por ejemplo en mi caso, como que gracias tía Nelcy, porque en ese momento en que tú fuiste a verme, a despedirme, cuando yo me estaba montando en el autobús que me iba al liceo militar, que era una experiencia que yo realmente
no esperaba con ansias hacer todos los domingos, ese momento en el cual tú fuiste para allá y me regalaste un abrazo. Me cambiaste el día y me hiciste ir al liceo militar con mayor felicidad. O a Richard, que fue mi ángel, decirle así como que, Richard, de verdad que gracias, porque cambiaste el rumbo de mi vida, por haber confiado en mí y por haber puesto tu trabajo en la línea solamente para confiar en mí. Gracias. Y ves que te llenas de agradecimiento y de felicidad. O gracias, Víctor, porque de verdad fuiste mi socio, mi hermano, y que definitivamente en el tiempo que estuvimos juntos me apoyaste en todo lo que yo necesitaba, incluso en esos días que me sentía mal. Gracias. O con Adolfo, así como que Adolfo, me enseñaste increíblemente muchísimas cosas y gracias por lo que viví contigo, fue que me diste un propósito y una razón de ser. Yo creo que esa es la mejor manera que puedes honrar a esas personas. Bueno, recuerda que es muy importante que menciones las razones por las cuales estás agradecido, ¿ok? Porque mientras más lo digas, así como acabas de ver conmigo, te vas a dar cuenta que vas a sentir esa gratitud y esa bendición por esas personas. Y si por alguna razón no lo puedes hacer en voz alta, escríbele una carta a esa persona y la guardas con muchísimo amor. Y conéctate con ese sentimiento de gratitud y darle las gracias a todas esas personas que de una manera u otra han influenciado positivamente tu vida. Vas a ver que vas a terminar la práctica con un estado de gratitud profundo, así como el que estoy yo en este momento. Y te vas a sentir mucho mejor porque quizás no lo había hecho de la manera que lo acabo de hacer. Y esas personas merecen que las honres por lo que hicieron en tu vida, ¿ok? Así que la práctica mágica número 12 del día de hoy es repetir los pasos de la práctica mágica número 1, que es contar tus bendiciones, hacer una lista de esas 10 bendiciones, escribir por qué estás agradecido, vas a releer tu lista y al final de cada bendición te vas a conectar y vas a sentir ese agradecimiento profundo y vas a decir las palabras mágicas, gracias. Luego vas a buscar un lugar tranquilo donde puedas estar a solas un rato y vas a hacer una lista de esas 3 personas que hayan sido importantes en tu vida y que hayan marcado una diferencia. Vas a trabajar con cada una de esas personas por separado y le vas a decir la razón por la cual estás agradecido y cómo esa persona ha influenciado tu vida positivamente. Si te conectas con emociones, así como me conecté yo, excelente, porque eso le va a demostrar incluso muchísimo más gratitud y lo vas a sentir. Y hoy, antes de dormir, recuerda que vas a tomar tu piedra mágica en la mano, vas a pensar en lo mejor que te pasó en el día, vas a elegir una cosa y vas a decir gracias por eso, ¿ok? Así que, bueno, ya con esto hemos sentado lo que son las bases del poder del agradecimiento. ¿Qué te parece si empezamos a hacer tus sueños realidad? Porque eso es exactamente lo que vamos a empezar a hacer a partir del día de mañana. Que tengas un día lleno de agradecimiento por todas esas personas extraordinarias que han transformado tu vida. Un abrazo. Gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. Quién sabe, hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cuesta un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.